Buen día, honorable licenciado René Ricardo Romeo Enríquez. Mi nombre es Herbert Antonio Manzano Cruz. El día de ahora tengo el honor de presentar el tema las formas de integración del derecho. El término integración jurídica combina los elementos hacia un solo resultado y es lo que básicamente es el concepto de integración jurídica. Es decir, que se supone que la legislación como fuente de derecho no basta para obtener los resultados de los conflictos jurídicos. Entonces, como no basta, necesitamos de otras fuentes para integrarlas y obtener el resultado. La legislación como tal y como escrita, puesta en papel como derecho positivo, es lo que se denomina enunciado normativo. Y tal como lo es, si por ejemplo tenemos, en otras palabras, si a 100 personas les hacemos leer el artículo número 1 de la Constitución, es certero decir que esas 100 personas nos van a decir al unísono el enunciado normativo. Pero ¿qué pasa si esas 100 personas les preguntamos qué entienden y les hacemos preguntas no literales acerca del enunciado del artículo del número 1 de la Constitución? Es muy probable que obtengamos 100 respuestas distintas, y es que como seres racionales vemos al enunciado normativo en materia como una materia sin sentido, y lo que verdaderamente importa es la interpretación que sobre el enunciado formativo se realiza, es decir, dotar de sentido el enunciado normativo. Y esta definición de interpretación, dar sentido, y es como dice, dar sentido no lo tiene y se lo tenemos que dar, y es como se le denomina la norma jurídica. Pero se le da el sentido, pero ¿cómo se le da el sentido al enunciado del problema? A través de los métodos de interpretación jurídica. Pero ¿qué hacer cuando dichos métodos no bastan? ¿Y cómo se entiende esto? A través de las lagunas de ley. Cuando no haya enunciado normativo cuya interpretación sea suficiente para resolver un conflicto jurídico, entonces estamos frente a una laguna de ley, laguna jurídica. O dicho de otro modo, cuando no haya una norma jurídica que regule la situación de hecho. Es un principio y un deber el administrar la justicia aun cuando existan lagunas de ley. Por tanto, la respuesta no es que no se puede hacer nada. Y es aquí donde entra la integración del derecho. La integración jurídica responde a la pregunta ¿cómo llenar una laguna? Y pues dependerá de la heterointegración y la actointegración, que hetero significa diferente. Por cuando hablamos de heterointegración, nos debemos referir a llenar la laguna a través de un ordenamiento distinto. Y cuando hablamos de autointegración, nos referimos a llenar la laguna a través de un ordenamiento propio, pero no a través de la legislación del propio ordenamiento, porque no tendría sentido, porque se supone que hay una laguna porque no hay una legislación interna interpretable, y como la legislación no basta, entonces recurrimos a la analogía y a los principios generales del derecho. Y cuando hacemos esto, hacemos integración jurídica, específicamente estamos autointegrando. Lo que es importante tener en cuenta que después de aplicar los métodos de interpretación jurídica y no obtener respuesta, entonces estamos frente a una laguna. Y luego hay que integrar, pero no significa que estamos interpretando, porque al recurrir a una analogía y a los principios generales del derecho, también estamos realizando interpretación jurídica, pues simplemente estar en el campo del derecho, nuestra vida significa de siempre estar interpretando. La analogía es una figura que es parte de la integración de la ley para buscar resolver un problema jurídico con legislación escasa o casi nula, tomando las características del problema concreto para encuadrarlo en una figura jurídica que más parecido tenga, y de ahí aplicar las reglas de resolución del caso en concreto. Cuando nos referimos a principios generales del derecho, hablamos de los que se encuentran por encima de la legislación, encarnados en el derecho justo natural. Denotan el criterio de estimación ideal, por ejemplo, la justicia, la buena fe. Estos principios vienen establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador, desde el artículo número 3, que es el principio de la legalidad. Tenemos el artículo 4, que nos habla del principio de la defensa y la contradicción. El artículo 5, que nos habla del principio de la igualdad. El artículo 6, el principio dispositivo. El artículo 7, el principio de aportación.
el artículo 8, el artículo 9, el artículo 10, que es el principio de inmediación, el artículo 11, el principio de la concentración, del 13 al 14 hasta el 16, que es el principio de la gratuidad de la justicia. En El Salvador, la integración jurídica puede ocurrir a través de diversos mecanismos, incluyendo tratados internacionales, la aplicación del derecho comunitario, la interpretación de las normas legales para llenar los vacíos legales. El objetivo es crear un orden jurídico cohesionado que promueva la cooperación entre los estados y la aplicación uniforme de las normas en áreas de integración regional. El Salvador ha firmado tratados con otros países centroamericanos para la creación de una zona libre de comercio. El SICA ha creado normas comunes en materia de libre circulación de personas, mercancías y capitales. Los jueces salvadoreños pueden aplicar normas internacionales de integración en casos que lo requieran. En resumen, la integración jurídica de El Salvador se realiza a través de un proceso que combina tratados internacionales, normas de derecho comunitario y la interpretación de las normas legales. Este proceso busca crear una base jurídica cohesionada que promueva la cooperación regional y la aplicación uniforme de las normas. Hasta aquí la ponencia del día de ahora. Espero que haya sido de mucha utilidad. Espero verlos hasta la próxima.